hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios, y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo, eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón dilo, eres rey, sí, sí, oh, no. Eres rey en todo el universo, eres rey en toda la creación, todos se postran ante Él. Jesús, 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 eres rey, Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores, sí. Una vez más diré, Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender.
su vida mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hermanos, buenos días. Es un privilegio realmente el poder compartir con ustedes esta mañana para que podamos juntos aprender la palabra del Señor. Así que les pediría que me acompañen con una palabra de oración.
Dios Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, te agradezco mucho, Señor, por el privilegio que me permites tener de poder compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos mucho, Señor, que nos ayudes a poder comprender, a poder entender, Señor, lo que nos quieres decir con tu palabra. Que podamos entenderla, atesorarla en nuestros corazones y que podamos también aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a empezar con el estudio que tenemos para esta mañana. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a estar meditando en esta mañana. Ahora voy a dar lectura respectiva de este capítulo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bien, aquí ya hemos escuchado la palabra del Señor en este capítulo. Y el título de esta prédica tiene como nombre Disciplinar la inmoralidad. Y he dividido esta prédica en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 5, dice: el pecado sexual perjudica el testimonio de la iglesia. La segunda parte muestra la necesidad de disciplina por la influencia negativa del pecado, que va del versículo 6 al versículo 13. Estas son las dos divisiones de la estructura de esta prédica. Y voy a empezar con los primeros dos versículos, donde vamos a ver: la inmoralidad sexual y el orgullo son cómplices del pecado. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El apóstol Pablo conoce, porque le ha llegado el informe de que ha habido un acto inmoral, un acto de inmoralidad sexual, una fornicación que dice que ni aún en la sociedad de Corinto, ni aún en la sociedad del mundo, es incluso vista. Es un escándalo. Y eso ha entrado lamentablemente a la iglesia. Y el apóstol Pablo está mencionando esto en el versículo 1. De arranque ya lo menciona. Y aquí nos dice también que hay un involucrado en la iglesia, que tiene a la mujer de su padre. En Levítico capítulo 18, versículo 8, vamos a leer lo siguiente.
Levítico 18, versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces tenemos aquí que Dios en su palabra dice que el tener relaciones sexuales con la esposa, con la mujer de su padre, es pecado. Y cuando se refiere a la esposa de su padre o la mujer de su padre, bien puede ser su mamá, la madre de la persona, o su madrastra. Entonces, sea cual fuere el caso, se considera un incesto, este acto inmoral. Era un escándalo realmente el saber que esto que se había metido en la iglesia. Y en el versículo 2 vamos a ver, aparte de la inmoralidad sexual, lo que el apóstol Pablo va a decirles a la iglesia de Corinto. Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se está diciendo que ustedes están envanecidos, están arrogantes. Eso es lo que les dice el apóstol Pablo. La arrogancia, la soberbia. Pueden haber varias razones por las cuales ellos están así, con esa actitud. Y una de esas razones es que han llevado la libertad en Cristo hacia el libertinaje. El pensar que como Cristo ya pagó por los pecados de su pueblo, entonces eso les da la libertad de hacer lo que bien les parece. Pero lamentablemente, el entender así, de esa manera, la obra de Cristo, la doctrina de la salvación, de la gracia, es un error, es algo que no es bíblico. Y tomaron ello para poder tener esa libertad totalmente equivocada, totalmente ajena a la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo continúa diciendo allí, no deberían de haberse lamentado. Les hace una pregunta, les dice, ¿no debían de haberse lamentado por esto? ¿Por qué no se han lamentado? Y además, ¿por qué no han expulsado al involucrado? ¿Por qué no han expulsado al pecador? Entonces, esa es la actitud que deberían de tener. Y en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Esdras. En el tiempo de Esdras, cuando el pueblo había vuelto a Jerusalén del exilio, edificaron el templo, volvieron a construir el templo, pero lamentablemente ellos se apartaron del Señor, tomaron para sí mujeres que no eran de la nación de Israel, sino que eran extranjeras, y esto produjo en Esdras un profundo pesar, lamento, lloro, y el Señor sabía estas cosas que habían pasado, pero produjo en Esdras esto, lamento por el pecado del pueblo. Otro caso similar es el de Jeremías, el profeta Jeremías, que ante la idolatría del pueblo, él se lamentaba, él lloraba. Entonces aquí estamos viendo cómo es que el pueblo tenía que lamentarse, así como Esdras, así como Jeremías se lamentaban por el pecado del pueblo. La iglesia de Corinto tenía que también tener esa misma actitud, esa misma respuesta, pero no lo tenían, no la tenían. Hemos visto en estos primeros 2 versículos que tanto la inmoralidad sexual y el orgullo son cómplices del pecado que se había introducido en la iglesia. Y esto realmente a la larga perjudica el testimonio de la iglesia frente a la comunidad gentil, frente a la comunidad del mundo que no conoce a Dios. Por lo tanto, es terrible lo que ha ocurrido y es un escándalo lo que ocurrió en ese tiempo, en ese momento en la iglesia de Corinto. Ahora vamos a pasar al punto 1.2.
donde vamos a ver aquí. Una disciplina que proviene de Cristo producirá arrepentimiento. Del versículo 3 al versículo 5. Dice aquí, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo, ni bien se enteró de esto, ya emitió un juicio. Pero ese juicio no es de su propia percepción ni de su propia opinión. Recordemos que el apóstol Pablo tiene autoridad apostólica dada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que su juicio no viene solamente de él mismo, sino que proviene de parte de Dios. Y eso es lo que va a empezar a comunicarles a ellos. La disciplina que proviene de parte de Dios. En el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo a la iglesia de Corinto? Que se reúnan congregacionalmente, los líderes, los miembros de la iglesia, que se reúnan y que invoquen el nombre del Señor Jesucristo. No es una mera reunión social, sino es una reunión para afrontar esta situación, para resolver este problema que el pecado ha entrado en la iglesia y que está contaminando a la iglesia. Porque esto a la larga perjudica y perjudicaría y perjudicará el testimonio de la iglesia misma si no se toma las cartas en el asunto. Entonces, ¿qué tienen que hacer después de que se reúnan e invoquen el nombre del Señor? En el versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, ellos ya tienen que reunirse, tienen que invocar el nombre del Señor, y dice aquí algo muy duro de leer, que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esa persona tiene que ser excomulgada de la iglesia. Quiero detenerme aquí para poder explicar un poco más este punto, para que sea un poco más entendible. Pues entregar a esa persona a Satanás quiere decir que hay que excomulgar a esta persona, este involucrado, este pecador, con la finalidad, dice aquí, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, que esta persona pueda arrepentirse. La disciplina va a producir el arrepentimiento en esa persona. Ese es el objetivo. No solamente es el arrepentimiento del pecador, sino también es de la iglesia misma que ha permitido que ocurra esto. No solamente el pecador tiene que arrepentirse. Los demás también han participado de esto, han sido cómplices de todo esto. Tienen que hacerlo también. Tienen que dolerse, tienen que realmente lamentarse lo que están haciendo. Eso es lo que el apóstol está diciendo en estos versículos. El entrar en ese arrepentimiento, con la finalidad de que esa persona se arrepienta, tenga la posibilidad de arrepentirse, de volver a los caminos del Señor, de volver nuevamente a la iglesia después que se haya arrepentido. Y en el Nuevo Testamento tenemos un caso en el cual el apóstol Pablo también hizo algo similar. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20. Dice así: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí nos menciona el apóstol Pablo que Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás con la finalidad de que aprendan a no blasfemar. De que aprendan. Entonces, esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito.
son los propósitos del Señor. Y vamos a ver también algunos casos, ¿no?, donde Satanás también ha sido mencionado. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Job. Seguramente nos recordamos la historia de Job, que Job fue puesto a prueba. Dios puso a prueba la fe de Job. Aunque Job no cometió pecado, pero su fe fue puesta a prueba. ¿Con la finalidad de qué? De que él conozca mucho más al Señor, de que tenga una comunión que nunca antes había tenido con el Señor. Porque Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tiene un propósito que cumplir en sus hijos, para beneficiarles, para santificarles, para purificarles. Y obviamente, también aparte de la excomunión, Dios también puede permitir que Satanás también ataque físicamente al hombre. Y el caso de Job también es un ejemplo de ello. Job padeció físicamente enfermedad, dolor, sufrimiento. Entonces vemos también cómo es que Satanás también actúa. Pero Dios es quien permite. Pero Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite hacer. Entonces, estamos viendo aquí el propósito de la disciplina. Esta disciplina que proviene de Cristo va a producir arrepentimiento, tanto en el pecador como en la iglesia misma que ha permitido esto. Esta entonces es la primera división y la primera parte de esta prédica. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que va del versículo 6 al versículo 13. Y aquí tenemos la necesidad de disciplina por la influencia negativa del pecado. En el punto 2.1, del versículo 6 al versículo 8, vamos a ver la exhortación ante la influencia negativa del pecado. Entonces, en el versículo 6 dice así: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo está nuevamente mencionando el tema de la jactancia, el tema de la arrogancia, de la soberbia de los corintios. Y como bien habíamos visto, ellos habían entendido mal el tema de la doctrina de la gracia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 13, donde dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Ahí está. Usar la libertad en Cristo para tener ocasión para la carne, para dejar rienda suelta a su carne. Entonces, vemos aquí la actitud pasiva de la iglesia por esta arrogancia, por su jactancia. Y luego aquí vamos a ver la influencia negativa del pecado, con la pregunta que hace el apóstol Pablo, donde dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les dice: ¿no saben ustedes que un poco de levadura va a fermentar la masa? Ese es el efecto que hace la levadura en la masa. Es una ilustración. La levadura representa el mal, representa el pecado. Esa era la ilustración. Y los judíos
los de ascendencia judía en la iglesia de Corinto sabían muy bien lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, o sea, lo sabían muy bien. Un poco de masa fermenta, un poco de levadura fermenta la masa. El pecado tiene consecuencias dentro de la iglesia. Va a corromper a la iglesia, va a contaminar la iglesia. Si el pecado entra en la iglesia y no se hace nada al respecto, va a ocurrir el mismo efecto que la levadura hace en la masa. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo esto para que entiendan la consecuencia, la influencia negativa del pecado. Una ilustración que también quisiera mencionar es una caja de manzanas. Y hay una manzana que está podrida. Esa manzana podrida es capaz de pudrir al resto de manzanas. Si no se quita esa manzana, va a terminar pudriendo y corrompiendo a todas las demás manzanas. Y estamos viendo aquí cuáles pueden ser las consecuencias ante la influencia negativa del pecado. En el versículo 7, nuevamente les exhorta y les da un mandato, y les dice, del versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Les está diciendo, límpiense, limpiaos. Es un mandato directo hacia la iglesia. Límpiense de la vieja levadura, de su vieja manera de vivir, de su antigua naturaleza pecaminosa. Dejen de vivir de esa manera. Limpien sus corazones. Invoquen al Señor. Reúnanse con los líderes, con la congregación. Invoquen el nombre del Señor. Y empiecen con la disciplina. Arrepiéntanse de lo que han hecho. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa. Nueva masa. Sin levadura como sois. Para que sean nueva masa, una masa sin levadura, como lo que son. Una masa sin levadura es una masa sin influencia negativa. Haga un efecto negativo dentro de la iglesia. Que estén apartados del pecado, que detesten el pecado, que aborrezcan el pecado, que sean disciplinados para que el pecado no contamine a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Una masa sin levadura quiere decir que son un pueblo santificado por Dios, que han sido llamados para vivir una vida de santidad en Cristo Jesús. Ustedes son una nueva masa. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice. Son una nueva masa, sin levadura, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya es el sacrificio perfecto. La obra de Cristo es perfecta para salvación de su pueblo. La obra de Cristo en la cruz santifica a su pueblo. Ahora vamos a ver el versículo 8, donde nos dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuevamente, el apóstol Pablo les dice, les exhorta nuevamente y les dice, celebremos la fiesta, no que celebren la fiesta de la Pascua, porque Cristo ya ha venido. No tienen que hacer otra vez la Pascua antigua, sino que simplemente les dice, gócense de la obra que Cristo ya ha hecho por ustedes. Gocémonos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho, de la salvación que el Señor ya nos ha dado. Adoremos, cantémosle, obedezcamos su palabra. Entonces, aquí continúa el apóstol Pablo diciéndole, celebren la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia,
y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebren constantemente lo que Cristo ha hecho. Háganlo sin sin esa levadura, sin esa vieja levadura, sin maldad, sino con la verdad, con la palabra del Señor, obedeciendo su palabra del Señor. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En el punto 2.2.2, adoración sobre cómo afrontar el pecado. Vamos a ver esto del versículo 9 al versículo 11. Y dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El apóstol Pablo había escrito una carta anteriormente, de la cual había sido mal entendida. Y aquí el apóstol Pablo va a aclarar exactamente a qué se refería y sobre lo que tienen que hacer, porque ellos lo habían entendido de otra manera. Habían entendido que no tenían que juntarse con las personas en la calle, tienen que separarse con la gente inmoral que vive en la calle, en el día a día, en el trabajo, en el mercado o donde sea que ellos estén. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, en tal caso pues sería necesario salir del mundo. Y obviamente no podemos salir del mundo porque estamos conviviendo en un mundo, en una sociedad donde tenemos que convivir con personas que no conocen a Cristo, con personas que no conocen a Dios. Y en el versículo 11 él les dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Está contrastando lo que ha pasado con la carta que les ha escrito anteriormente. Y les dice, con aquella persona que está yendo a la iglesia, que es miembro de la iglesia, que profesa ser hermano, pero que su vida es totalmente opuesta a lo que dice ser, pues les dice, no se junten con esa persona. Tal es así que no solamente puede haber un hermano que es inmoral, como él se los dice allí, sino que también menciona un listado de idolatrías, porque básicamente son idolatrías. El ser fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho. Es un listado de cosas que abundan en la sociedad de Corinto, pero que lamentablemente son adoptadas dentro de la iglesia. Entonces les está diciendo que tengan cuidado con alguien que profesa la fe cristiana, pero que en realidad vive como si fuese un mundano más de la sociedad, con alguien que no conoce a Cristo. Entonces el apóstol Pablo les está exhortando y les está diciendo, les está aclarando, ¿no?, que con alguien que profesa la fe cristiana, que dice que es cristiano, pero en que en realidad su vida es como si fuese la de un mundano más, no se junten con él. A tal punto que les dice después, con el tal ni aun comáis. Parece algo muy fuerte, pero no hay que juntarse con esa persona, porque está diciendo algo que realmente está actuando como si fuese otra persona. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice cuando se refiere a que con el tal ni aun comáis? Lo que el apóstol Pablo se está refiriendo con respecto a esto es no hacer causa común con esa persona, no llamarle amigo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí es no hacer una causa común con esta persona. Ahora, también hay que tener en cuenta ciertas cosas también. Y algo que nos invita a reflexionar es que no debemos caer en el legalismo hacia tal o cual persona que ha cometido esa falta dentro de la iglesia, que ha cometido algún tipo de pecado de inmoralidad.
vive en pecado todavía, ¿no? Y no podemos, digamos, llevar esto hacia el lado del legalismo, porque es algo muy perjudicial para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de los miembros. No podemos llegar a pensar y a decir que tal hermano se merecía tal cosa. No podemos tratar así, no podemos pensar de esa manera, sino más bien debemos de tener una actitud prudente, una actitud de misericordia, de compasión, pero también exhortar y amonestar al hermano que ha cometido tal falta contra el Señor, tal ofensa contra el Señor. Entonces, no llevemos eso al legalismo, hacia un extremo, sino que debemos de hacerlo con suma paciencia, con amor, con misericordia. Una actitud hacia el legalismo, hacia cuestionar al hermano, hacia juzgar al hermano de una manera que nos llenemos de soberbia, de ser presuntuosos, de ser arrogantes y pensar o decir que cómo es posible que el hermano haya cometido tal cosa. No sea que nosotros también podamos caer también en pecado. Por eso la actitud tiene que ser importante al momento de confrontar el pecado dentro de la iglesia también. Exhortemos, sí, pero también hagámoslo con misericordia. Hagámoslo con misericordia, con paciencia. Ejerzamos la disciplina sin llegar al legalismo, sin llegar a tener esas actitudes de creernos mejores que el hermano que ha pecado. No podemos tener esa actitud. Y ahora vamos a ya finalizar con el punto 2.3, que está desde el versículo 12 al versículo 13, que es que estamos llamados a aplicar la disciplina inmediatamente. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo pues aquí está diciendo de que él no tiene autoridad para juzgar. El único que tiene autoridad es Dios. Él juzgará al mundo en el día del juicio final. Eso es lo que les dice en el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Él no tiene razón para juzgar. Él hace la pregunta y él mismo da la respuesta. Luego les dice a la iglesia, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Y les manda a que apliquen la disciplina de manera inmediata. Les dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Quiten a ese perverso de entre vosotros. Es un llamado a ejercer la disciplina inmediatamente. Es necesaria, es urgente que quiten la inmoralidad que ha entrado en la iglesia. Y bueno, con esto pues estamos terminando el capítulo de esta mañana. Realmente ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estoy realmente pues muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que Él me ha permitido tener. Y que hayamos estudiado pues su palabra en esta mañana. Nos llena de gozo, de aprender y de conocer mucho más al Señor. Esperemos que esto podamos entenderlo, comprenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y poder aplicarlo también en nuestras vidas como miembros de la iglesia y como congregación también. Gracias al Señor por este momento y que tengan un buen día, hermanos.